Muy buenas amigos, estamos en la ronda 6 de las Olimpiadas que se celebran en Bakú, Azerbaiyán. Y esta vez el equipo femenino le ha tocado jugar contra el equipo de Colombia. Vamos a ver el tablero número 1. La maestra Saray Sánchez, llevando las piezas blancas, le toca jugar contra la maestra internacional Paula Rodríguez. Y en estos momentos, negras acaban de mover su peón a la casilla D3. En estos momentos, blancas pueden forzar unas tablas llevando simplemente su torre a G6, ya que si el rey se va a la casilla H8, la torre va a la casilla H6. Y es un poco arriesgado que el rey vaya a la columna F, ya que luego de rey F7, blancas continuarían con torre F6 y luego de rey E7, torre por F5. Aquí negras pueden continuar con torre C1, un jaque intermedio para que al avanzar el peón el rey no vaya a la casilla E2. Así que luego de rey G2, rey G2 es mucho mejor que llevarlo a F2, ya que evita que la torre más adelante pueda ir a la casilla H1. Aquí negras continuarían con D2 y luego de caballo por peón, alfil por caballo, es blancas quien tienen una compensación por esos dos peones pasados. Este peón ha quedado muy débil y aquí negras deben de jugar con mucho cuidado. Blancas probablemente seguirían con H6 y bueno, habría que ver cómo negras juegan esta posición porque hay un terreno pantanoso para las piezas negras, ya que si en estos momentos juegan alfil C3, entonces blancas hacen G6 y son blancas las que estarían ganando esta posición. Pero lamentablemente en estos momentos la maestra Saray decide jugar torre E1 y aquí negras jugaron torre C3, blancas continuaron con G6 y aquí negras hicieron el doble ataque de 2. Se ataca la torre, se ataca el caballo, por lo que blancas están forzadas a continuar con torre E8 y luego de rey G7 todavía persiste la amenaza de capturar el caballo y promocionar. Así que blancas continúan con torre E7 jaque, rey F6, torre F7, rey E6 y aquí blancas se equivocan y hacen caballo D4 jaque. Probablemente era mejor en estos momentos hacer caballo por D2 y luego alfil por D2. Pero comparando esta variante con la anterior que vimos, aquí el peón de F5 sobrevive, mientras que en la otra variante que analizamos no es así. Bueno, en tal caso, cuando blancas jugaron caballo D4, negras siguieron con su rey hacia adelante. Blancas continuaron con torre F5 y negras no se complicaron, simplemente capturaron el caballo. Aquí si a blancas hacen torre por F5 jaque, el rey simplemente va a la casilla D3, probablemente después vaya a la casilla C2 y es inevitable la promoción de este peón. Aquí blancas continuaron con rey E2 y negras salvaron el alfil. En esa casilla donde se encuentra en estos momentos evita el contrajuego de blancas de avanzar el peón a G7. Ya aquí negras tienen muchísima ventaja y 7 movimientos después la maestra Saray abandonó. Ahora veamos la partida entre la maestra Yorseris Montilla y la Women International Master Jenny Chiviri. En estos momentos blancas acaban de mover su caballo a H4 y están amenazando llevar su caballo a la casilla G6, aprovechándose de que ese peón se encuentra clavado y al mismo tiempo está amenazando llevar el caballo a F5 para ganar uno de los alfiles, por lo que Yorseris decide jugar caballo B6. Se entra en una etapa de la partida bien interesante, ya que blancas eligen jugar
caballo G6 y luego de dama C7 se viene una serie de movimientos intermedios empezando por D por E5. Aquí negras capturan el peón, no pueden capturar el alfil, porque si lo hacen simplemente capturo ese alfil y luego de que capturo ese peón pierdo mi torre. Así que luego de que se cambie el peón D por E5, negras juegan alfil por E5. Ahora, ¿cómo continuar? Ya que el alfil de C4 se encuentra indefenso. Bueno, aquí blancas deciden hacer caballo por F8. Qué interesante, porque ahora ese caballo ya no tiene salida. Negras deciden capturar el alfil. Y ahora, ¿cómo continúan blancas? Bueno, como les comenté, hay una serie de jugadas intermedias, empezando con caballo 4. ¿Sí? Se está amenazando el caballo de C4 y al mismo tiempo hacer caballo por caballo. Note que si este caballo en F6 desaparece, la dama entra en H7. Bueno, negras hacen caballo por E4, blancas hacen dama por E4 y ahora el caballo negro debe retirarse. Y cuando se retiran, blancas todavía no entran en la casilla H7, sino que hacen otro movimiento intermedio, F4. Ahora, ¿a dónde va ese alfil? Bueno, si la dama va a entrar en H7, lo más probable es que vaya a continuar con dama H8 y luego este peón va a tener que ser defendido luego que el rey se mueva a E7. Por lo que Yorceris decide jugar alfil F6, un movimiento muy humano. Digo esto porque analizando con el Fritz recomienda alfil D6, llevar el alfil a esa casilla, y luego de dama H7, rey por caballo, dama H8, rey E7, luego de dama por G7. Esta es una posición que, vaya, para mí es complicado de evaluar. No sé qué dirán ustedes. Aquí negras, ok, tienen pieza de menos, pero el rey negro se encuentra en el centro, el flanco de rey negro ha desaparecido. Es una posición muy delicada de valorar. Pero el caso es que luego que blancas aquí hicieran F4, negras colocaron su alfil en F6 y ahora blancas continuaron con dama H7, rey por caballo, y blancas no hacen dama H8, sino que hacen otro movimiento intermedio E4. La idea pues es simplemente hacer E5 y luego que el alfil se retire, el peón de G7 va a quedar indefenso. Así que en estos momentos negras juegan caballo C4 y blancas continúan con E5. Negras llevan su alfil a la casilla H4 y blancas hacen este movimiento B3. Si ese caballo se mueve, este alfil va a venir a la partida de manera muy peligrosa. Así que negras juegan este movimiento dama B6 jaque y luego de rey H2 está el problema de que ese caballo no puede moverse, ya que si por ejemplo se lleva la casilla A5, luego de dama H8, rey E7, ese alfil viene con efecto devastador. Negras se ven obligados a jugar C5, ya que si el rey se mueve a E6, luego de que la dama vaya a E8, el rey tiene que ir a F5, dama por F7 jaque, el rey tiene que ir a E4 y ese rey no va a sobrevivir en el centro. Por lo que negras aquí están forzadas a hacer C5, pero blancas simplemente desvían la dama jugando alfil por C5 y luego de dama por C5 ya la dama no defiende la casilla D8, por lo que se continúa con dama D8
Y luego de rey E6, torre de 6 jaque, rey F5, dama H4. Y en esta posición negras no van a sobrevivir. Por lo que cuando en estos momentos el rey blanco va a la casilla F2, negras deciden contraatacar jugando dama F2. El detalle es que con ese movimiento ya se pierde el control de la casilla D8, así que blancas continuaron con dama H8, jaque, rey E7, dama D8, rey E6, y ahora ese rey va hacia el centro del tablero. Dama E8, rey F5, dama por F7, rey E4. Y aquí blancas ganan una pieza, el rey va a F5, y luego de dama D3, negras abandonaron, ya que hay muchas variantes en la cual negras consiguen ser derrotadas. Una de ellas, por ejemplo, es que luego por E6, aquí blancas pueden jugar F5. Y si negras hacen dama por F5, la partida se remata con dama C4 jaque, rey E7, alfil A3, y luego que el rey se mueva a E8, luego de que blancas jueguen dama G8 jaque, blancas darán mate al siguiente movimiento. En la mesa número 3, a la maestra Tilcia Varela le tocó jugar contra la WIM Ingrid Rivera. La maestra Tilcia lleva las piezas blancas y en estos momentos su oponente acaba de jugar caballo A5, a lo cual Tilcia responde con caballo D6 jaque, y ya hay un fuerte peón en la casilla D6. Aquí negras capturan el peón indefenso de C3, pero eso permite a blancas activar el alfil. Luego de que la dama mueva, blancas capturan el peón de G7, negras hacen torre G8 y blancas hacen alfil F6. Bueno, es una posición en donde el rey negro se encuentra en el centro, pero negras también tienen contrajuego en la columna G, sobre todo apoyado por este alfil. Aquí negras jugaron alfil C6, blancas evitaron el ataque en G2 con F3, y aquí negras decidieron capturar el peón en D6. Blancas hicieron alfil por H7, y ahora esa torre en G2, la única casilla libre para asegurarla es moverla a F8, la cual quedaría muy pasiva. Aquí negras se equivocan y hacen alfil B5, a lo cual blancas responden con dama C2. Ahora se está amenazando la entrada en C8 dando mate, y al mismo tiempo la torre indefensa de G8, por lo que negras deciden capturar en G2. Si negras aquí hacen caballo C6, simplemente se captura la torre, por lo que luego de torre por G2, dama por G2, negras aquí hicieron alfil por F1. Aquí blancas no se quisieron complicar y jugaron torre por F1, aunque si devolvemos un movimiento, aquí blancas pudiesen haber continuado con dama G8, dejando al rey negro muy expuesto. Una variante sería, por ejemplo, rey D7, dama por F7, rey C8. Aquí se puede jugar dama F8, aprovechándose de que esta torre se encuentra clavada. Luego de rey C7, aquí blancas hacen alfil D8, no se puede capturar el alfil, y cuando negras coloquen su rey en C6, el alfil blanco se activa, y luego de rey B5, torre B1 jaque, aquí blancas están muchísimo mejor, ya que el rey negro se encuentra muy expuesto, no puede ir a B4 por alfil C2, y si se va a la casilla C5 le seguiría
alfil E7. Si va a la casilla C4, le va a seguir igual alfil E7. Aquí negras se encontrarían muy comprometidas con su rey. Pero bueno, retrocedamos a la partida en donde después de alfil por F1, blancas capturaron ese alfil y luego de rey D7, blancas jugaron de manera sencilla, mejoraron la posición de sus piezas y ahora entraron en la fase de ataque. Hay un peón débil en F7 que no se puede defender. Negras hicieron dama C5, luego de rey H1, dama H5. El detalle es que aquí blancas tienen alfil por caballo jaque y no se puede capturar ni con el peón ni con la torre porque blancas darían mate con dama de 8, por lo que es forzado a hacer rey por C6 y luego de dama C8 negras abandonaron. Veamos ahora la partida de la maestra Corals Patiño contra la WIM Melissa Castrillón. En esta posición Corals lleva las piezas negras. Aquí lo que blancas han planteado es llevar su peón de H2 hasta la casilla H6, tratando de debilitar el enroque negro, y en estos momentos Corals captura el peón de H6, aunque hay que decir que en estos momentos Corals tenía una combinación que, analizando las variantes, lleva a tablas, pero son blancas quienes tienen que jugar con mucho cuidado para obtener esas tablas. Veamos las variantes. Aquí negras pudiesen haber jugado este movimiento alfil por G2, boom, inesperado. Y blancas no pueden capturar el alfil de inmediato, porque luego de rey por G2, ahora negras capturan el peón de H6 con jaque. Y ahora ese rey tiene problemas, ya que si se va a la casilla H1, blancas dan mate con dama H5 y dama F3. Ahora, si en estos momentos el rey se va a la casilla H3, le sigue igual dama H5 y luego dama F3. Las variantes son las mismas, pero en este caso son blancas quienes pierden la dama. Y bueno, más adelante perderán la partida. Otra variante sería, que es la más sencilla, si el rey se va a la casilla F3, a lo cual recibe mate más rápido, ya que luego de dama H5 el rey va a la casilla E4 y finalmente dama D5 mate. Por lo que en estos momentos en que el alfil captura el peón de G2, blancas pueden continuar con el movimiento intermedio torre E5, pero eso da tiempo a que negras defiendan el alfil de G2. Aunque ahora viene el contrajuego de blancas. Blancas pueden continuar con torre G5 dejando la torre de F1 indefensa. Entonces, veamos qué sucede si negras capturan la torre. Bueno, en ese caso, blancas continuarían con H por G7 y luego de torre por G7, dama F6. Ese es el movimiento que salva la posición blanca, ya que luego de que la otra torre defienda la casilla G7, aquí blancas continúan con rey por F1 y de repente las piezas negras han quedado pasivas. Blancas pueden continuar con dama H1, pero luego de rey E2 ya no se puede saber con precisión qué pueden hacer negras. Por ejemplo, si negras hacen E5, aquí blancas obtienen tablas con torre por G7, ya que luego de torre por G7 la dama va a D8 y luego regresa a la casilla F6 y luego va a la casilla D8 y sería tabla por triple repetición. En estos momentos di por ejemplo un ejemplo en el caso en que negras hubiesen jugado E5, porque negras debe de tener mucho cuidado. Un error fatal sería que negras, en vez de el peón de E5, moviera el peón de H6.
ya que eso debilita más la estructura negra, y aquí blancas ganarían con el sencillo movimiento torre G4, ya que es imposible evitar torre H4 y luego torre por H6, por lo que hay que tener cuidado en esta posición. Bueno, todo esto se derivó si negras hubiesen capturado la torre de F1. Pero ¿qué hubiese pasado si en estos momentos no se captura la torre de F1, sino que se hace otro movimiento como por ejemplo dama F3? Bueno, resulta que también en esta posición blancas también tienen recursos para salvar la partida, empezando con torre por G7. Se está amenazando simplemente torre por H7, por lo que negras deben capturar esa torre, y luego de H por G7, aquí negras están forzadas a capturar el peón de G7, ya que si el rey se mueve a G8, blancas continuarían con dama H6 y ganarían la partida, porque se está amenazando tanto alfil por H7 como dama por H7, por lo que luego de rey por G7, aquí blancas hacen dama G5. El rey tiene que ir a la casilla H8, ya que si va a la casilla F8, blancas ganan una pieza y tendrían ventaja. Pero con el rey estando en H8, blancas no pueden capturar el alfil de F2, porque negras jugarían la torre a G8 y clavarían la dama. Pero aquí blancas tienen el recurso salvador dama H6, y como se está amenazando el mate en la casilla H7, blancas tienen que defender esa casilla. Lo pueden defender con el movimiento F5, pero eso sería un error fatal, ya que luego de dama H6 jaque, rey G8, dama por E6 y la torre se pierde. Entonces, la manera de defender la casilla H7 es jugando dama H3. Y aquí blancas juegan dama F6 jaque, rey G8, dama G5 jaque, y el rey nuevamente no puede ir a F8 porque blancas ganarían la calidad. Negras tienen que regresar a la casilla H8 y la partida sería tablas con dama F6 jaque, ya que luego de rey G8, dama G5, y les recuerdo que blancas no pueden capturar el alfil porque la torre va a G8. Bueno, esta variante hubiese sucedido si negras hubiesen capturado el peón de G2 en esta posición, pero negras hizo G por H6 y luego de dama F6 jaque, torre G7, pues la partida siguió avanzando y unos movimientos después se llegó a esta siguiente posición, en donde blancas jugaron torre F2 y aquí negras juegan F6. Dejan el peón de D4 indefenso, por lo que blancas lo capturan, y luego de E5 blancas colocan mucha presión en el peón de H7, y aquí negras hacen alfil por F3, una táctica que la maestra Melissa Castrillón demuestra que no es correcta jugando torre por H7, ya que luego de torre por torre, alfil por torre, dama por alfil, blancas tienen dama por F6 jaque, y luego de dama G7, blancas capturaron el alfil de F3. Negras no pueden dar el mate porque la dama se encuentra clavada y se está amenazando torre H3, por lo que aquí negras deben de cambiar damas y el final de torres estaría perdido, por lo que negras abandonaron. Ahora veamos cómo le fue al equipo masculino. A Venezuela le ha tocado jugar contra el equipo de Jordania, y en este primer tablero el maestro internacional José Gascón lleva las piezas blancas. Se ha llegado a esta fase en la cual toca mover a negras. Ya la partida se encuentra muy igualada. Aquí negras pueden jugar rey G8, dama F8 o incluso hacer dama D7. Pero negras hacen un gravísimo error y juegan torre D6. A lo cual el maestro Gascón
hace este sorprendente movimiento, dama G6, jaque, boom. Y negras tuvieron que abandonar en el acto, ya que luego de torre por dama, F por G6, jaque, y la dama negra se pierde, por lo que blancas ganarían fácilmente. Y si el rey se lleva a la casilla G8, blancas simplemente capturan la torre de E6. En el siguiente tablero, al maestro internacional Wilson Palencia le toca con el maestro internacional Hamad Khatib. En esta posición toca jugar a blancas y realizan el movimiento dama A5. Y aquí el maestro Wilson responde con B6 y blancas retroceden su dama a la casilla E1, aunque creo que blancas tenían una continuación que le proporcionaba una ligera ventaja, que es hacer dama C3, ya que luego de enroque corto la dama entra a la casilla C7 y luego de torre F8 blancas pueden activar sus piezas jugando E5, y aquí negras deben bloquear esa diagonal jugando D5, y luego de torre C6 blancas tienen ligera ventaja, ya que se está amenazando dama por D7 seguido de avanzar el peón. Bueno, el caso es que cuando se jugó dama B6, la dama blanca fue a la casilla E1 y negras se enrocaron. Aquí blancas decidieron jugar D5 y ahora el alfil de E7 ha quedado muy pasivo. Por supuesto no se puede hacer dama por H4 debido a que negras tienen G5. Bueno, luego de D5 la partida siguió avanzando, se cambiaron las torres, más adelante la dama ingresó al territorio blanco, pero luego se cambiaron las damas y se llegó a un final en la cual en estos momentos negras, a pesar de tener un alfil en E7 muy pasivo, tienen un alfil en F1 que es muy activo. Aquí blancas intentan atrapar a ese alfil, pero negras no caen en la trampa y juegan alfil D3. Noten que si el alfil hubiese capturado en H3, blancas atrapan esa pieza jugando alfil E2, y como ese alfil se encuentra atrapado, blancas simplemente jugarían rey G1 seguido de rey H2. Es por eso que negras colocaron su alfil en D3. La partida siguió continuando, pero ese alfil en F1 finalmente llegó a la casilla G2. Y si bien es cierto se encuentra atrapado, no es posible capturarlo, ya que si el rey se acerca a F2, el alfil se va a la casilla H1. Bueno, la partida siguió avanzando y unos movimientos después blancas intentan hacer algo en el flanco de dama jugando A5, negras juegan alfil D8 y blancas juegan A6. Lo que están esperando blancas es que negras se equivoquen y muevan su alfil a la casilla E7, porque si eso sucede, entonces blancas juegan alfil por B6 y ganan. Pero eso no ocurre, sino que negras llevan su rey a la casilla E7 y la posición se mantiene cerrada. Ya no hay mucho que hacer. Negras, a pesar de tener un alfil pasivo, es una excelente pieza que defiende las casillas negras, y blancas no tienen cómo ingresar en la posición negra, por lo que 12 movimientos después se acordaron las tablas. En esta posición el maestro internacional Daniel Pulbeck lleva las piezas blancas. Aquí les toca jugar a negras y están pensando en dónde colocar su rey, ya que está la opción de enrocarse corto
o enrocarse largo, y negras deciden enrocarse corto. A lo que luego de dama de 4, lo que blancas está amenazando es llevar su alfil a C3 y tener actividad en la gran diagonal. A lo que negras continúan con caballo G4 y luego de alfil C3 negras hacen dama E5. No solamente proponen el cambio de damas, sino que al mismo tiempo se está amenazando el mate en la casilla H2. Por lo tanto, blancas deben cambiar damas. Ahora, ¿cómo continúan las blancas? Ya aquí en esta posición, negras tienen dos peones débiles, por lo tanto, se siguen cambiando piezas. Y luego de torre E1, aquí negras hacen B5, tratando de desviar al peón de C4 para que el alfil de B7 capture el peón de D5. Blancas capturaron en B5 y negras capturaron el peón. Y luego de H3, caballo F2, blancas ganaron un peón. Siguieron poco a poco mejorando la posición de sus piezas hasta que en este momento llegaron a esta posición en las que blancas están maximizando toda la actividad de sus piezas, continuando con alfil E6 y luego de torre E5, torre D6. El rey negro se pone en peligro. Aquí negras continúan con caballo D3, a lo cual blancas rematan la partida con alfil F8 jaque y luego de rey H7, alfil F7. El mate es inevitable. En el cuarto tablero, el maestro FIDE Jaime Romero lleva las piezas negras y en estos momentos Jaime juega caballo H7, una imprecisión ya que blancas ahora pueden mover el caballo a la casilla E4 atacando esta debilidad, y luego de que negras defiendan ese peón, blancas continuaron con D por E5, D por E5, caballo D6, y ese caballo en D6 es muy fuerte. Luego de torre E7, blancas aseguran ese caballo con el movimiento C5 y al mismo tiempo se gana mucho espacio en el flanco de dama. Aquí negras continuaron con caballo G5 y luego de caballo por caballo y H por G, blancas hacen caballo E4 y ahora es un problema defender el peón de G5, ya que si se defiende con el peón de F7, entonces este peón queda muy débil, por lo que negras hicieron alfil H6. Ese alfil, bueno, no se encuentra bien ubicado, pero había que defender ese peón. Blancas continuaron con torre D6, poco a poco están mejorando su posición. Negras intentan buscar contrajuego con dama A5, pero blancas simplemente juegan A3. Luego van a continuar con B4 y no hay nada que negras puedan hacer para evitarlo. Negras jugaron caballo F8, blancas continuaron con B4 y en estos momentos negras juegan caballo F6, ya que luego de que el rey se mueva a una casilla negra, blancas se colocan en la gran diagonal mirando en rayos X al rey negro. Negras continuaron con alfil G7 y blancas, luego de hacer alfil por peón, deciden sacrificar la torre por ese alfil para disminuir la presión en esa gran diagonal. Y luego de que las blancas capturen la torre, negras hacen alfil F5 y blancas traen otra pieza al ataque. Aquí negras continúan con caballo D7 y luego de dama E7, negras abandonaron. Es mucha la presión que tienen negras en estos momentos. Van a perder el caballo. No hay nada que hacer, ya que si negras capturan el alfil de F6, negras capturan con la torre y el caballo todavía sigue clavado. Bueno amigos, esta ha sido la ronda 6 de los venezolanos en las Olimpiadas que se celebran en Bakú, Azerbaiyán.
y mañana estaremos publicando la ronda 7. Así que cuídense mucho amigos, nos vemos.